Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es las shitcoins o las memecoins, de cómo se puede hacer realmente dinero, porque esta persona, o mejor dicho, esta billetera ha conseguido hacer $550.000 simplemente tradeando dos criptomonedas. ¿Vale? Es una barbaridad la pasta que ha hecho. Entonces hoy hablaremos pues de esta wallet, analizaremos los movimientos, revisaremos Arkham, revisaremos también algo de Ethereum, de Dextools, haremos un análisis al completo. Y aparte de ello también os comentaré un concepto que es importante que conozcáis, que es el insider o el inside trading, ¿vale? El inside trading básicamente es tradear con información privilegiada, con información que te están rolando desde los fundadores, de los desarrolladores, y el insider simplemente es la persona que tiene esa información. Entonces, para este vídeo vamos a empezar con un concepto muy breve de explicar, ¿vale? Que es la pirámide que yo me he inventado. Es un concepto pues que lo explico en las mentorías porque creo que es importante que lo sepáis, que por cierto, si queréis una mentoría, escribirme por Instagram, ahora mismo están cerradas, pero para que yo sepa si estáis interesados o no. Entonces, aquí arriba tendremos el founder, ¿vale? El founder al final es el que tiene la información más top del proyecto y que nadie más tiene. Es decir, yo ahora mismo con Taitico soy el founder, ¿vale? Por lo que en la pirámide de información yo estaría aquí arriba y una persona probablemente que siga a un youtuber, ¿vale? Que simplemente pues habla de noticias de Taitico, etcétera, etcétera, y os habla en YouTube esa información, pues probablemente esa gente esté aquí abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú teniendo esta información, para realmente alcanzar la información de primera mano mía, tienes que saltar, ¿vale? Tienes que ir haciendo saltitos, saltitos y saltitos, ¿vale? Cuando tú llegas aquí arriba, ¿vale? Nunca estarás por encima del founder, porque el founder sabe la información de su propio proyecto, pero sí que puedes estar justamente aquí abajo, ¿vale? O puedes estar aquí abajo, o incluso un poquito más abajo, porque como más lejos estés del founder, ¿no? Tengo información del amigo, pues lo que estás recibiendo es una información algo más tardía, pero igualmente es muy válida, ya que sabes mucho más que el resto de personas que están aquí. Entonces, tú para realmente llegar aquí arriba hay muchos matices, pero obviamente no vamos a entrar en detalle en este vídeo, ya que esto me lo reservo para las mentorías, ya que es información de muy alto valor, que no está en ningún lado, y también pues al final necesito tener una ventaja competitiva. Si digo todos los vídeos, pues obviamente vivir del on-chain como que se va a complicar bastante. Entonces, igualmente, esta pirámide no es para explicaros más de lo que os he explicado, pero para que entendáis que la figura del insider, ¿vale? Es una figura que está aquí arriba porque tiene mucha información y la información, ¿sabéis qué significa, chicos? Sí, lo sabéis muy bien, significa dinero. Entonces, si tú ahora mismo puedes obtener esa información, significará que tendrás unas mejores entradas en el mercado. Es decir, si el gráfico está empezando, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo pues han lanzado un token, vamos a hablar que es Pepe, y justamente lo han lanzado en este punto de aquí, ¿vale? El founder dice, chicos, voy a lanzar el token, ¿vale? Pues ¿qué hacen los insiders? Comprar el token. ¿Pero dónde lo compran? Por eso estáis preguntando. Pues justamente en esta fase muy temprana del proyecto, ¿vale? También os digo, en estas fases tempranas del proyecto, los insiders no meten $1 millón. No meten $100.000, que tampoco. Sino que ellos lo que hacen realmente es meter cantidades pequeñas. ¿Por qué? Pues porque si yo aquí meto un K, ¿vale? Ya lo que estoy consiguiendo es hacer un por 20, un por 40, un por 100, ¿vale? Y hago 100K sin prácticamente haber arriesgado nada de mi patrimonio. Porque es un K, hasta aquí es un por 100, pues os podéis imaginar que realmente es bastante dinero. Porque, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, le meto $1 millón, yo mismo lo que estoy consiguiendo es impulsar muchísimo el precio. Y claro, para yo hacer un por 2 con $1 millón, tienen que entrar otro $1 millón de retails, por lo que realmente la cosa se complica. Entonces, tener en cuenta de que los insiders nunca van a entrar con cantidades muy elevadas de dinero en las entradas, en los inicios de los proyectos. También os digo de que para ser un insider y entrar al inicio del proyecto es muy complicado. Pero si entras unos días más tarde, también está bien. Y de hecho, esta billetera que os voy a comentar a continuación es una billetera que ha tenido buenos rendimientos, ¿vale? Pero que no ha sido insider de primera línea, que dijésemos, ¿no? Sino que ha tardado algo en tener esa información, pero ya os digo yo que muchas veces es como que siempre tenemos esa ansia de intentar tener la información desde la primera hora. Mucha gente en las mentorías. Oye, Marc, o incluso en Instagram, ¿eh? Oye, Marc, es que quiero entrar en el inicio de un proyecto, pero es que siempre llego tarde y me he comido rug pulls y me cuesta mucho y es como, a ver.
Entrando en el on-chain, ya entras en el inicio prácticamente del proyecto, porque estamos hablando de entrar en un proyecto en el tercer, cuarto día de un proyecto que es posible que dure 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años. Entonces, ¿por qué tienes la dichosa necesidad de entrar en la fase más temprana del proyecto cuando es muy arriesgada y cuando es bastante probable que cuando quieras entrar ya llegues tarde? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchos bots de sniping que lo que hacen es entrar justamente en esas oportunidades mediante unos parámetros que el bot ha configurado. Entonces, para mí es mucho más rentable intentar entrar en las correcciones de esos lanzamientos de tokens, ¿vale? No hace falta que entres justamente en este punto donde el precio está fomeado, donde solo sube, sino, oye, espérate que el precio, ¿vale?, corrija, ¿vale? Cuando esté corrigiendo, lo que vas a hacer es entrar en toda esta parte de aquí, ¿vale? Toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque la gente se engancha a intentar entrar aquí. Y aquí no entras porque entran los insiders o los bots o todo este fenómeno del sniping. Entonces tú vas a entrar justamente aquí arriba y cuando entres aquí arriba te van a dumpear el precio. Entonces espérate a que tengamos una corrección, ¿vale? Una acumulación para tú luego entrar ahí. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, esta billetera a rasgos generales, la verdad es que muy bien, ¿vale? Tenemos una billetera más de $558.000, es una cantidad bastante importante. El balance histórico no es importante que lo tengáis en cuenta, yo siempre os digo que lo más importante es el Profit and Loss, y el Profit and Loss en este caso no es que ahora mismo sea una billetera que a mí me llame la atención, sino que me llama la atención por los movimientos que hizo en el pasado, ya que la verdad es que le fue bastante bien, y no me extrañaría que esta billetera, tras hacer bastante dinero, no hubiese retirado cantidades pequeñas de dinero en otras wallets, ¿vale? Simplemente pues para tradear con una cuenta secundaria, ¿vale? Con lo que sería una fresh wallet. Y de hecho, si os fijáis, aquí ya tenemos transferencias que han ido hacia Binance, ¿vale? Un total de 3.6 millones de dólares han sido retirados en Gate.io, en Binance, en KuCoin, en Coinbase, por lo que esta cuenta puede ser bastante importante, ¿vale? Porque tiene una cifra considerable, ha hecho buenos trades, pero que no se extrañe que de todos estos retiros, esta persona, aparte, obviamente, de haber cumplido pues todos sus sueños, porque a lo mejor habrá ganado dinero, porque ya veis que la rentabilidad ha sido bastante interesante, pues también habrá abierto nuevas billeteras donde podrá tradear sin llamar la atención, ya que si tú eres realmente una billetera rentable, un smart money, a ti no te interesa que la gente te esté copiando los movimientos porque cantas mucho, ¿vale? En el mercado, porque sí, porque si este entra con un K en un nuevo proyecto, todo el mundo se va a fijar en este movimiento. Entonces lo que hacen es básicamente intentar perder el rastro mediante diferentes maneras que ya iré comentando en el canal más adelante, y luego lo que consiguen es pues entrar en un proyecto con un K y no llamar la atención, ya que al final pues al ser una fresh wallet, al no tener rastro prácticamente de movimientos, pues quedan un poquito más desapercibidas. Entonces, lo que os comentaba es que esta billetera, principalmente los trades ganadores, ya os anticipo, han sido con Pepe y han sido con Shiba, ¿vale? Ya veis que aquí pues estos picotazos no han sido por suerte. Si esta billetera de golpe pasó a 900k de profit y llegó hasta tener 1.7 millones de profit, pues obviamente es porque tomó muy buenas decisiones, y de hecho fue una racha muy peculiar, porque realmente fue en cuestión de prácticamente 5 del 7, pues en cuestión de 5 meses, 6 meses, el profit de esta cuenta pasó de 0 prácticamente a 2 millones de dólares, por lo que obviamente tomó muy buenas decisiones. Probablemente ahora mismo esta cuenta está en un profit de 550k solamente con 2 meme coins, 2 shitcoins, llamarlo como queráis. Para mí realmente Shitcoin es un proyecto que es como, intenta ser una altcoin con un proyecto fundamental, pero que simplemente es para sacar dinero. Para mí las shitcoins fueron todos los proyectos de inteligencia artificial que básicamente intentaron sacar, o mejor dicho, saquear el dinero del inversor. Y para mí una meme coin es directamente una criptomoneda que no tiene utilidad, que simplemente pues es para especular. Entonces para mí, si hablamos de Pepe, sería una meme coin, si hablamos de Shiba Inu sería una meme coin, pero probablemente otros proyectos que a lo mejor intentasen pues disimular que son unas meme coins, pues en este caso pues le dan una utilidad que es falsa, que es irreal, pues para mí son las shitcoins, ¿vale? Entonces, hablamos de Pepe porque esta persona compró Pepe, compró Shiba Inu, y en este caso la primera compra la hizo justamente el 18 de abril con Pepe, por lo que la rentabilidad máxima fue de un
por 43, que es una locura, y ahora mismo se mantiene en un por 8, un por 9 aproximadamente. Entonces, claro, por eso os digo muchas veces que comprar el token justamente en el punto de inicio es muy complicado, ¿vale? Igualmente, tú que estés comprando el token en 1, 2, 3, 4, prácticamente 4 o 5 días después de ser listado de un proyecto ganador, la verdad es que tiene bastante mérito. Y en este caso, pues, oye, no entró nada mal, ya que sí, entró en toda la fomeada, pero pensad que el token siguió subiendo, ¿vale? Yo pongo aquí el regular, que se ve el gráfico un poquito mejor y veis que realmente el punto de entrada es perfecto. Lo que pasa es que si le meto el logarítmico para que se vea pues un poquito más como la gente lo suele ver, pues ya veis que realmente la entrada no impresiona tanto. Pero ya veis que si le damos en regular, la entrada prácticamente es perfecta. A lo mejor la entrada en el día 27 hubiese sido mejor, pero ya veis que ahora mismo pues la persona está en profits. Creo que de momento no ha vendido nada y de hecho estas son las entradas, ¿vale? En Ethereum ya sabéis que es una aplicación que os permite pues de forma muy visual ver realmente esta billetera pues dónde ha comprado, dónde ha vendido. Es muy fácil, simplemente pues copiaríamos lo que es la dirección. En este caso vamos a duplicar para que os enseñe cómo lo hago, y aquí clicaríamos la billetera, ¿vale? Y en este caso pues nos dice más o menos el resumen, el historial de movimientos. Nos dice también los NFTs, ¿vale? Estos son los NFTs que ahora mismo tiene esta persona. Y también nos dice el precio actual de su portfolio. Ya veis que tiene $226, por lo que imagino que compró mucho con el FOMO de Shiba Inu y al final pues ya veis que no ha ido muy bien la jugada. Y aquí tenéis todo el historial de movimientos, ¿vale? Veis que esta billetera realmente ha sido activa. Justamente ayer pues vimos diferentes movimientos, pues la verdad es que está bastante bien. Y si le damos a tokens, aquí nos da lo que es la valoración general de su portfolio, el historial de transacciones y también en este caso nos dice de todos los activos que tiene ahora mismo, si está en profit o si está en pérdidas, ¿vale? Lo que me ha parecido interesante es que esta persona tenga DexTools, que de hecho es un vídeo que tenéis que buscar en mi canal porque os vais a arrepentir en unos años de no haber visto el vídeo que subí sobre DexTools, ¿vale? Es un proyecto súper antiinflacionario, de hecho está quemando siempre supply, por lo que dar una oportunidad simplemente a ver el vídeo y a ver cómo está funcionando este proyecto. Pero bueno, tiene un total de 10k, que la verdad es que, oye, no está del todo mal, ya tiene más que yo. Yo tampoco tengo mucho en DexTools, simplemente porque tengo otras opciones encima de la mesa y también estoy guardando bastante liquidez. Pero esta persona ahora mismo pues está con Shiba Inu y esta persona también está con Pepe, ¿vale? Entonces, vayamos a la cuestión porque lo que me interesaba era hablar sobre Pepe y ahora mismo esta es la jugada. Esta persona compró muchísimo antes del pump, ¿vale? Sí que es cierto que también compró arriba del todo, pero es que es normal siempre que estés comprando arriba del todo, porque cuando has comprado tan abajo y confías tanto en el proyecto, seguirás haciendo un DCA, un dollar cost average de compra. Y ya veis que esta persona pues realmente consiguió comprar hasta arriba del todo, ¿vale? O sea, se hinchó las botas y ahora mismo pues lo que ha hecho es ver una corrección donde casualmente no ha comprado, ¿vale? Recientemente ya estáis viendo que no ha comprado, un mes atrás no ha comprado y prácticamente pues lo único que compró fue desde los inicios del proyecto hasta el punto máximo. Entonces ya veis que las comisiones pagadas en la red de Ethereum no han sido pocas, $3.083, pero ahora mismo tiene un profit and loss tras todas las compras que él ha hecho, ¿vale? Pues vamos a sumarle un profit and loss de $479.000. Es una maldita salvajada. Pensad que esta persona pues compró muchísimo en el inicio. Básicamente fueron compras, porque ahora mismo lo podemos filtrar. Lo podemos filtrar aquí, lo podemos filtrar en otros lados. Vamos a filtrarlo en Pepe, en Inflow. Ya es que fueron compras de 5K, 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 9K. Es decir, fueron compras bastante pequeñitas. Y en este caso, pues por este motivo hemos visto pues un balance actual de 480K de ganancias, ¿vale? Entonces, esta fue un poco una de las jugadas donde él hizo bastante dinero. Y por eso os quería enseñar de que a lo mejor esta persona podría ser un insider. Entonces, aquí realmente donde puede existir información interesante no es tanto en seguir los movimientos de esta billetera, sino a lo mejor intentar encontrar billeteras que se puedan relacionar con esta. Por ejemplo, imagínate que esta billetera pues ha pasado $10.000 a otra billetera de la red de Ethereum. Pues a lo mejor esa billetera de la red de Ethereum con 10k está empezando a comprar nuevos tokens y pueden ser pues billeteras secundarias de la billetera principal
como repito, para no llamar mucho la atención, y entonces está comprando diferentes criptomonedas. Entonces, si esta persona ha conseguido hacer entradas muy buenas, ¿vale? No digo que sea un insider de primera línea, pero sí que ha entrado prácticamente el inicio del proyecto, pues esto puede significar que ha tenido muy buenas decisiones en el pasado y por eso podría tener buenas decisiones en el futuro. Entonces, la siguiente criptomoneda es Shiba Inu, ¿vale? Repito, cuando lo veis así, pues a lo mejor no llama tanto la atención. Vamos a meterle en regular, que os gusta más, y ya estáis viendo que realmente entró prácticamente en el inicio de este lanzamiento del token, ¿vale? Yo me acuerdo con Shiba Inu, todo el mundo diciendo, no, llegará a $1, llegará a 10 centavos, nos comeremos más ceros. A ver, por el supply de oferta y demanda, no se puede, ¿vale? No se puede, es muy complicado. O sea, para que Shiba Inu llegase a $1 significaba que tenía que, vamos, es como si fuera Bitcoin ahora mismo a 300k, 400k. Me he inventado los números, pero para que entendáis un poco que la relación del supply, ¿vale? Con la oferta y la demanda era muy, muy complicado, ¿vale? De que Shiba Inu puedes llegar a ese dólar o a esos 10 centavos, incluso a un centavo de dólar, era muy complicado. Entonces, esta persona compró a un precio muy, muy bueno, ¿vale? Vamos a cambiar esto y vamos a meterlo otra vez en logarítmico. Y claro, en este punto de entrada, pues hasta el precio máximo era un 29.000%, que es una locura, y claro, si nos vamos al precio actual es un 18.000%. Entonces, esta persona hizo un profit, ¿vale? Hizo profit porque la otra aún no ha sacado ganancias. No creo que vaya a sacar ganancias porque personalmente se ha holdeado toda esta caída. Es porque realmente confía bastante en Pepe y probablemente pues si Pepe se mantiene hasta el bull market probablemente pueda tener un buen desempeño, ¿vale? No digo que esta persona pues se vuelva hiper trimillonaria porque para mí Pepe es un token que ha pasado algo de moda, pero perfectamente puede llegar al millón de beneficio. Y yo creo que si está aguantando es porque es insider del proyecto y sabe lo que está haciendo. Entonces, en este caso con Shiba Inu, ya ves que es una persona que compró prácticamente en el punto que hemos marcado, ¿vale? Que obviamente no es el primer día del proyecto, no es el segundo, porque el token salió prácticamente a inicios de febrero. Y luego esta persona compró pues ya unos días más tarde. De hecho, fueron prácticamente 70 días más tarde. Pero igualmente entró muy bien porque selló prácticamente pues lo que sería el mitad de todo este recorrido alcista, ¿vale? La gente que compró aquí obviamente fue la típica de metió $1 y hizo $100.000. Sí, pero de estos hubieron muy pocos, porque mucha gente a lo mejor compró aquí, pero vendió aquí, compró aquí, vendió aquí, pero alguien que comprase aquí y vendiera aquí arriba realmente es complicado. Pero esta persona pues hizo un rendimiento absoluto, ¿vale? Este es el valor absoluto actual de $11.000 en cartera, pero llegó a hacer $77.000, que la verdad es que está bastante bien. Repito, esta persona compró arriba del todo, también hizo withdraws en otras billeteras, por lo que es importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta que estos movimientos hacia dónde van, ¿vale? Por eso, cuando yo digo de que, ok, tenemos Pepe aquí, ¿qué es lo importante de esta billetera? Pues no solamente quedarnos con esto, porque al final, pues sí, tiene un profit and loss que ha ido muy bien, ¿vale? Sí que es cierto que ahora mismo está palmando pasta, por lo que a mí ya no me interesaría tanto esta billetera, pero si miras todo el histórico, puedes intentar ver si hay transacciones entre otras billeteras que le hayan podido dar pues ese beneficio, ¿vale? Así que bueno, esta es una de las formas de cómo yo analizo las billeteras. Intento ver pues los movimientos tanto dentro de Arkham, filtro por fechas, también miro en Dextool si era un buen momento de compra o mal momento de compra. Y luego en Therion te permite saber cuál es el valor actual de cartera y sobre todo los movimientos tanto de compra como de venta del mismo token. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Cualquier tipo de dudas, sugerencias, simplemente me podéis seguir en Telegram y también podéis seguir en Instagram y poner en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Un saludito y nos vemos. Chao, chao.